Muy buen día, bienvenidos a Soluciones para Gobernar y hoy vamos a dedicar el programa para hablar de las elecciones que se realizarán en el próximo 5 de junio este año y en las cuales se van a elegir alrededor de los 300 cargos, una cifra muy lejana de los más de 21,000 cargos que se eligieron el año pasado, pero una jornada también muy importante, pues se votará por algunos cargos locales, como son los diputados locales de Quintana Roo, los ayuntamientos de Durango y los seis gobernadores de la República. Promete una charla muy enriquecedora el día de hoy. Y voy a comenzar preguntándote, Daniel, tú has diseñado estrategias electorales en diversos países del mundo y también aquí en México en distintos momentos. ¿Qué veremos distinto en las campañas de 2022 de lo que hemos visto en años anteriores? Bueno, Norma, hay distintos puntos de vista. Creo que el primero es entender que hay un gobierno que está consolidando poder, un oficialismo que consolida poder. Lo vimos ya en la última elección del año pasado con las gobernaturas, con la cantidad que se ha quedado, y lo vamos a volver a ver en esta oportunidad. Hay 6 gobernaturas en juego. Yo diría a priori, como un primer análisis, que hay 4 que ya están aseguradas para Morena. Puede haber una en discusión y una que es difícil que puedan acceder a ganar esa gobernatura. Entonces, lo primero que vamos a ver es un oficialismo creciendo en términos de poder, creciendo en términos de gobernatura, legislativa, en un proceso que yo siempre digo, va a haber que mirar más hacia adentro del oficialismo que hacia el marco electoral en términos generales. Y después vamos a ver una gran dependencia de nacionalización de esas campañas. Lamentablemente no se va a poder medir buenas gestiones locales, buenos proyectos, buenas ideas, sino en esta polarización que vive México y que vive, yo te diría, prácticamente toda la región, de estar a favor o en contra de alguien. Creo que el dilema que plantea nuevamente esta elección es si están a favor o en contra de López Obrador. Y este dilema se viene sintiendo en México por supuesto, ya en la elección presidencial del 2018. Con lo cual, todo lo que acompañe, refuerce y marque la estrategia va a estar intentando en consolidar ese dilema y tal vez alguno que esté en fuerzas políticas donde nacionalmente no tengan tanto impacto en ese estado, intentarán tratar de marcar más la localización de ese estado, la defensa del estado. Va a haber estrategias claramente de despegar el poder del Estado versus el poder nacional, las intromisiones, la independencia. Tratarán de buscar cuáles son los caminos viables para poder llegar a un triunfo en un escenario, como te digo, complejo, dominado con un oficialismo todavía muy fortalecido. Efectivamente, lo que se deberá de cuidar es lo que se denomina la intromisión gubernamental, el uso de recursos públicos, porque habrá que recordar que estos 6 procesos electorales vienen aderezados de algo que se ha venido platicando en el último tiempo, que es la revocación de mandato, la aparición mediata del presidente de la República de cara a las elecciones del próximo 5 de junio, entendiendo que si bien la revocación de mandato se llevará a cabo el 10 de abril, tendrá un impacto potente dentro de la próxima elección. Habrá que cuidar que diversos funcionarios públicos intenten dirigir las preferencias electorales hacia el oficialismo, y desde el lado también de los candidatos tendrán que cuidarse lo que se denomina los actos anticipados de campaña. Por parte también de cuestiones de género, habrá que cuidar los temas de violencia política de género, que es un tema que ha ido avanzando en nuestro país, entendiendo que tenemos 6 gubernaturas donde habrá mitad de candidatos mujeres y mitad de candidatos hombres. Entonces habrá que cuidar toda esta situación. Desde el punto de vista legal es bastante interesante, sobre todo por las definiciones que no solamente tomará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también la Suprema Corte en cuanto a la configuración de la pregunta de la revocación de mandato, las definiciones finales sobre el fondo de lo que se denominará la organización e implementación de este proceso para ratificar o en su momento revocar al presidente, que se tiene ahí una disputa legal,
local, y por otro lado, la supervivencia del Instituto Nacional Electoral, sobre todo por este pleito encarnizado entre el Ejecutivo Federal y la autoridad electoral, que a nadie nos conviene, pero también lo que nos muestra el panorama electoral es una consolidación no solamente del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, sino también habrá una consolidación territorial. Por lo tanto, será muy importante lo que las autoridades también lleven a cabo, sobre todo porque estamos en un contexto también donde el presidente de la República no solamente está llevando a cabo estos mensajes políticos, sino también una agenda de entrega de grandes obras, el aeropuerto de Santa Lucía, tenemos el tema del Tren Maya, y por otro lado tenemos desde el área legislativa reformas que se están impulsando también, que son en materia eléctrica, en materia electoral, que habrá algunas definiciones después del proceso electoral, y también tenemos las reformas en materia de Guardia Nacional. Entonces, es un tema, un panorama totalmente complicado que tendrá la oposición, que tendrá que simplemente, no sé cómo decirlo, simplemente mirar y ser un mero espectador, o con algún elemento disruptivo esperar que algún candidato, como sucedió en el caso de Nuevo León, pueda desde las redes sociales modificar el panorama. Se crea un procedimiento que se denomina el procedimiento especial sancionador, que busca básicamente que ni el poder del dinero ni la intromisión de los funcionarios públicos sea un factor determinante para desequilibrar una contienda electoral. Por eso será una herramienta importantísima que tendrán los candidatos, las candidatas, para poder denunciar cualquier tipo de intromisión por parte no solamente del gobierno federal, sino también habrá que recordar, dentro de estas 6 gubernaturas, 4 están en poder del Partido Acción Nacional y sus coaliciones, y por otro lado 2 que vienen de una raigambre priista. Entonces habrá que señalar que no solamente se espera una intromisión por parte del gobierno federal, sino también de los propios gobiernos locales. Por eso, las candidaturas tendrán este procedimiento especial sancionador. También los ciudadanos podrán denunciar en estos casos. El problema acá es cuando creemos que el que está enfrente está todo mal. Mira, recuerdo una conferencia en la Cumbre Mundial de Comunicación Política donde el tema fue luces y sombras de López Obrador. Ni tan bueno como dicen los que lo aman, ni tan malo como dicen los que lo odian. Si entendemos que hay matices, que hay grises, que puede haber puntos en común, que no es que está todo mal, creo que la primera estrategia es empezar a ver y definir 4 o 5 puntos que el gobierno ha hecho bien, aunque les duela, aunque no les guste, aunque les cueste digerirlo, pero hay que empezar por ahí. Si no comprenden eso, van a ir a una confrontación total, que obviamente es lo que va a buscar el oficialismo va a buscar la confrontación total para quedarse con su porcentaje que manejémonos para última elección legislativa, si se quiere, que rondó cercano el 50% de los votos. Eso es difícil de encontrar en América. Lo ha consolidado, por eso las estrategias oficialistas, cuando digo oficialistas hablo del gobierno nacional, con respecto a los estados, va a ser la radicalización de su discurso. Lo que a mí me parece que hay que trabajar en la pregunta concreta que me haces, Norma, de los que son oposición al gobierno nacional, es empezar a entender que no todo es blanco o negro, que existen matices, que hay grises, que hay que abrazar determinadas causas, que no podemos pelearnos con la sociedad cuando la sociedad cree que hay cosas que son buenas. Y además, un segundo punto muy importante es reconocer esos errores, ¿no? Modificar, podríamos decir, modificar y mejorar y cambiar lo que hicimos mal, profundizar nuestras ideas y proyectos y tener ideas de futuro. Por un lado, la gente no vota colores partidarios. Basta con creer que el voto y el color partidario, miren ustedes resultados y analicen resultados electorales. Los liderazgos le ganan a los partidos. Por eso es importante construir liderazgo sustentado en los partidos. Esto no es en detrimento de los partidos políticos. Justamente es lo contrario. Es entender para dónde va la sociedad. Si no logramos conectar con la sociedad, vamos a ir a partidos cada vez con menos adhesión de voto. Los partidos están desorientados. Han perdido el rumbo creyendo que solamente con los colores partidarios alcanza. Y esto ha cambiado. No alcanza solamente con los colores partidarios. ¿Que hay que tener partidos políticos fuertes y modernos? Por supuesto, no tengan ninguna duda de eso. Pero hay que construir liderazgos. Segundo punto, creer que lo que hace el otro está todo mal nos lleva a una situación de aislamiento. Y esto es una deficiencia que empiezan a marcar determinados sectores. Yo entiendo la radicalización
del gobierno en términos electorales, porque es un negocio de rentabilidad electoral para el gobierno esa radicalización. Ahora, del otro lado, ¿qué es lo que sucede? Entran en el juego que propone el oficialismo. Ha pasado en las últimas 2 elecciones. Los partidos entran en el juego que propone el oficialismo. Y el oficialismo es el que termina definiendo cuáles son los dilemas que se van a discutir en esta elección. Entonces, cuando eso sucede, es muy complicado si queremos volver a pensar todo en colores, en azul, en rojo o en morado. No se trata de colores, se tratan de liderazgos que abracen causas, que representen a la sociedad en temas. ¿Dónde ubicarías los retos principales que la autoridad electoral puede encontrar en este proceso electoral? Básicamente los recovecos se encuentran en algo que se denomina la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Hoy por hoy, como varios lo han dicho en el país, tenemos una fiscalización de gabinete que no da lugar para poder fiscalizar lo que realmente se gasta en el campo. Y esto es muy importante porque vemos campañas que cuestan más de lo que señalan los propios topes de gastos de campaña. Una campaña gobernador en realidad está costando más de 500 o 1,000 millones de pesos, cifras increíbles, y luego vemos topes de 20, 10 millones de pesos que son irrisorios. Por lo tanto, habrá que pensar en esta situación porque al final del día simplemente es una ilusión. Pero también habrá que decir que dentro de estos recovecos legales, que como en algún momento decía Daniel, pareciera que a nadie le importa, pero en el diablo, el diablo está en los detalles. ¿Y por qué? Porque en nuestro país la alta área de contencioso electoral define las elecciones. ¿Por qué? Porque tenemos causales de nulidad. ¿Cuáles son estas causales? Si gastas más allá de lo permitido y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o menor al 5%, tienes una posibilidad de anular la elección en la mesa. Por otro lado, también diremos que son estas falta de instalación de casillas, etcétera, gastos que provengan del crimen organizado, etcétera, son lugares comunes para anular una elección. Por eso es muy importante que se cuiden cada uno de estos puntos, porque efectivamente el oficialismo va a estar a prueba, pero también habrá que decir que hay algunos estados donde habrá una férrea oposición. Ejemplo, tenemos Tamaulipas con el gobernador Cabeza de Vaca, que no creo que quiera perder, sobre todo porque lo más importante en México no es el sexenio que ocupa cada gobernador, sino también el séptimo año, ese séptimo año donde hay una rendición de cuentas, donde hay una revisión de la cuenta pública, y eso es muy importante. Por eso muchos gobernadores estarán muy atentos para poder retener el poder, y por eso también será una lucha encarnizada este próximo 5 de junio. Los invito a que nos acompañen el próximo martes a las 9:30 de la mañana para hablar de soluciones para gobernar. Y mientras tanto, síganos en nuestras redes sociales y visítenos en alcaldesdemexico.com. Hasta pronto.